Hermanos, no sé si se ha fijado lo que dice el libro de Primera de Corintios, que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, dice a lo que no era para deshacer a lo que es. Dice, y Dios confundió el entendimiento de este mundo. O sea que Dios utiliza al débil para guiar al fuerte. Y qué cosas, ¿verdad? Porque en el mundo nosotros no estuviéramos calificados, y mucho menos para una salvación tan grande como la que es la salvación de la humanidad. Pero Dios usa al débil para guiar al fuerte. Y si nos ponemos a pensar en esto, miramos y cuando leemos ahí, ¿verdad? Dice, muchos de ustedes no son ricos, ¿verdad? O no pertenecen a la nobleza, dice, sino que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo es lo que Dios escogió para avergonzar a lo que es, y lo que no es para avergonzar a lo que es. Cuando yo leía eso, recuerdo mis primeros días de cristianismo, ¿verdad? Cada que decía lo vil, lo menospreciado, yo en mis cajitas, ¿verdad? En mi imaginación, yo, ese soy yo, aquí estoy yo también, aquí estoy yo también. Y le doy gracias a Dios de que yo era lo vil y lo menospreciado del mundo, y que yo no era rico, ni era noble, ni era famoso, ni era de alto poder, nada de eso, al contrario. Dice, lo que desechó el mundo, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha escogido. Y de eso estoy agradecido de haber nacido un pecador, porque eso me hizo calificar para su salvación. Y permanezco un pecador, pero lavado por su gracia y por su sangre. Y esa es nuestra identidad ahora en el Señor, el que vivimos en Él, vivimos para Él. Dice, Dios ha avergonzado la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Utilizando personas como yo y como usted, con mejores resultados que cualquier programa en el mundo para capacitaciones, ¿verdad? Decía el pastor en la mañana, ¿verdad? Que Dios desechó a los rabinos, ¿verdad? A los fariseos, a los saduceos, a la gente que estaba preparadísima, ¿verdad? Que cuando hacían una copia, los escribas de la Biblia, ¿verdad? Si se equivocaban con una letra, tenían que destruir todo el libro. ¿Por qué? Porque no querían que alguien, no lo guardaban, ¿verdad? Porque no querían que alguien encontrara ese libro, ese pergamino, y leyera una letra mal. ¿Por qué? Porque iban a torcer las escrituras. Y tenían miedo que la gente se perdiera por una letra que no hubieran copiado bien. Entonces ellos preferían quemar esos pergaminos. Pero Dios desechó inclusive al sistema religioso y se lo dio a unos pescadores. 11 de ellos Galileos sin educación, vivían en un lugar donde ni siquiera había judíos que eran legítimos judíos, ¿verdad? Había mucho mixto, parecido a Samaria. Y Dios desechó, ¿verdad?, a los calificados y se lo dio a los que el mundo desechaba. Y Jesús, ¿verdad?, en cierta ocasión agradeció al Padre, le dijo, gracias, Padre, te doy gracias porque escondiste el reino de los entendidos y se los diste a los niños, ¿verdad? Hablando de personas simples y comunes como nosotros. Y esos 12 pescadores transformaron el mundo entero. Esos 12 pescadores, ¿verdad?, que no estaban calificados, que no sabían, no sé si usted sabe, pero los discípulos eran analfabetos. No sabían ni escribir, pero estaban llenos de Dios, estaban llenos del poder. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, para que ninguno se gloríe de que es por ellos, de que es por su capacitación, de que es porque ellos hacen todo bien, sino es porque Dios el que obra en nosotros todas las cosas, el querer como el hacer, para que en todo sea glorificado Dios, para que nadie sea superior, como empezaron, ¿verdad? Enseñamos el domingo pasado, ¿verdad? Que los discípulos estaban pensando cuál era el superior. Todavía no estaban investidos con el poder de lo alto, pero cuando fueron investidos por el Espíritu Santo se dieron cuenta que ellos eran comunes, como dijo el apóstol Pablo, pero Dios puso estos tesoros en vasijas de barro comunes, que se quebran fácil, pero que son de alto uso.
Porque en aquel tiempo, ¿verdad? Todo lo ponían en vasijas de barro, agua, ¿verdad? Cualquier aceite, cualquier cosa lo ponían en vasijas de barro. Era lo que más se utilizaba alrededor del día para hacer los quehaceres diarios, para sacar adelante un día. Eran tan simples y tan baratas, se quebraban y eran bien reemplazables. Y eso es lo que enseña el apóstol, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través del apóstol. Que nosotros somos frágiles y somos bien reemplazables. A nosotros nos gusta pensar que no somos reemplazables, que somos especiales, eso nos encanta pensar. Pero en realidad somos reemplazables y nos quebramos fácilmente. Pero a Dios le gusta poner sus tesoros, a Dios le gusta poner su espíritu, su fortaleza, su sabiduría y todo lo que es, toda su esencia dentro de esas vasijas. Y el Señor le gusta que siempre nos acordemos que nosotros somos esas vasijas simples. Por eso es que dice el apóstol, ¿verdad? Así que todo el que ha recibido gloria, sepa que la gloria es del Señor. Algunas traducciones dicen que se gloria en el Señor, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, no lo pensamos en el pavo real, ¿verdad? Pero no. Si alguno recibe gloria, sepa que la gloria es de Dios y de Dios solamente. Vamos a continuar en Juan, el capítulo 13, del verso 18 al 38. Primeramente vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tus escrituras. Señor, tú eres el autor de las escrituras, Espíritu Santo. Y yo no tengo nada para ofrecer, Señor, sino solamente lo que tú quieras ofrecer a tu pueblo, Señor. A estas personas, Señor, que tú has lavado, que has comprado a precio de sangre, Señor. Eso es lo único, Padre, que puedo ofrecer. Lo que tú nos quieras ofrecer en esta tarde. Por tanto, Espíritu Santo, te pido que tú tomes control, Señor, y que tú hagas de estas vasijas de barro, Señor, lo que tú quieras. Padre, dice tu palabra que en una casa grande hay muchos instrumentos para diferentes usos. Y hay unos que son para usos de honra y otros no de mucha honra, Señor. Ayúdanos a hacer aquellos instrumentos de honra, Señor, aquellos instrumentos que tú quieras usar. Y no solamente que quieras usar, sino que quieras usar todo el día, Señor, para hacer tu labor, Señor, en esta tierra, en este lugar, Señor, en nuestro trabajo, en este pueblo, Señor, para que tú hagas tu obra. Permítanos ser esas vasijas de barro simples, Señor, y comunes, pero llenos de ti, Padre. Y tú eres el único que nos puedes llenar. Nosotros no nos podemos llenar a nosotros mismos. Al contrario, tenemos que vaciarlos para que tú estés dentro de nosotros, para que seamos llenos de ti, Señor. Por tanto, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra, porque la obra es tuya, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan, el capítulo 13. Y estábamos estudiando acerca de la semana pasada de los discípulos, ¿verdad? El lavarse los pies los unos a los otros, ¿verdad? Empezaron a lavarse los pies, llegaron, ¿verdad?, a cenar, y todos estaban muy entusiasmados, todos estaban muy ocupados, y la vasija para lavarse los pies estaba en un lado, nadie la tomó. Ellos comieron, ¿verdad?, como si nada, y nunca nadie tomó la vasija para lavarse los pies. Estaban muy entretenidos los discípulos pensando ver quién iba a ser el superior en el reino de los cielos. Y como nadie se paró, ¿verdad?, entonces Jesús se para y agarra la vasija, la llena de agua, ¿verdad?, se quita su túnica y comienza a hacer el trabajo del más inferior de todos los esclavos en una casa. Quita sus sandalias, ¿verdad?, y comienza a lavar los pies polvorosos de los discípulos, y los discípulos se cierran la boca, ¿verdad? Porque dicen, híjole, yo hubiera quedado bien si yo hubiera empezado a hacer eso, pero ni se me ocurrió porque estaba pensando si yo soy el superior en el reino de los cielos. Y así hay muchas iglesias y muchas religiones el día de hoy. Están peleándose quién es la más grande, quién es la que está correcto y quiénes son los que están incorrectos. Y no están haciendo el servicio del Señor. No están trabajando en lo que Dios les puso a hacer, ¿verdad? Porque todos queremos el trabajo más bonito, todos queremos el trabajo, ¿verdad?, de alta fama,
¿verdad? Que nos dé un nombre. Nadie queremos el trabajo de quitarle los zapatos a alguien y lavarle los pies. Queremos una posición mejor, ¿verdad? Siempre eso es lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Si yo llego a una iglesia, yo quiero empezar, ¿verdad? A hacer las cosas, que la gente sepa que yo estoy trabajando para Dios, ¿verdad? Que la gente sepa que yo estoy entregado a Dios a través de lo que yo hago en esa iglesia. Pero raramente la gente llega a las iglesias diciendo, oye, ocuparán ayuda en la limpieza, ocuparán ayuda limpiando las tazas del baño, ocuparán ayuda, porque no se limpian solas. Nosotros ya intentamos, ¿verdad? Pero no se limpian solas. Necesita uno limpiarlas, ¿verdad? Y siempre nuestra mente, nuestra mentalidad está en los lugares de honor, a veces muy parecidos a los discípulos, ¿verdad? A ver quién es el superior, quién es el que lleva el mejor nombre. Pero el Señor dice que el superior y el mayor es el que es el siervo de todos. El inferior, ¿verdad? Dice, ustedes también deben de aprender a lavarse los pies los unos de los otros. Eso no se les había ocurrido a los discípulos, el que, ¿verdad? ¿Cómo yo voy en cierta forma, humillarme? Porque eso es lo que la gente natural piensa, ¿verdad? Especialmente, yo recuerdo, ¿verdad? En mis tiempos de mi juventud, cuando era más joven, ¿verdad? Si estás en el mismo trabajo y tú ganas a 28 y el otro gana a 25, ¿verdad? Como que es superior al de 28, pero ¿cómo el de 28 le va a lavar los pies al del 25, ¿verdad? Porque están midiendo con medidas naturales, medidas humanas, no medidas de Dios. Y Dios es la base y es el estándar de nuestras vidas. No es el estándar del social media, no es el estándar de nuestras familias, es Dios mismo. Como decía también en la mañana el pastor, ¿verdad? Dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser, la piedra angular que se vino a ser, vino a ser la especial y escogida por Dios. Y Jesucristo es la medida. Yo recuerdo cuando trabajaba, ¿verdad? En la construcción, estábamos remodelando lugares comerciales, ¿verdad? En edificios ya que existían, pero por dentro lo remodelábamos para que entraran doctores o personas profesionistas, ¿verdad? Y no sabíamos de qué ángulo agarrarnos, ¿verdad? Porque el edificio era viejo y las paredes estaban chuecas, ¿verdad? Unas ya se habían pandeado para un lado y para otro. Estaban dentro del código, pero no estaban rectas. Y lo que hacíamos era, medíamos, ¿verdad? Un lado y otro, después aventábamos el láser y por el medio trazábamos y agarrábamos un chalk line y poníamos nuestra línea y después la cubríamos con un enamo por arriba. Y esa línea era nuestro punto de referencia. Todas las medidas las teníamos que agarrar de esa línea hacia afuera, ya fuera para un lado o para otro. Esa línea de referencia, de ahí marcamos todas las paredes y todo, porque si marcamos una pared y una pared medíamos otra, salía chueco el asunto. Y cuando nosotros medimos nuestras vidas, a como las vive el vecino, a como la vive el otro cristiano, o la gente que va a la otra iglesia, y nos medimos y decimos, oh, nosotros somos mejores que ellos, de perdida nosotros sí vamos a la iglesia, o de perdida yo sí ayuno, de perdida yo sí oro, de perdida yo sí doy el diezmo, y nos empezamos a referir como punto de referencia el vecino y el otro hermano. Eso es darnos por poco, porque ni el vecino, ni la otra iglesia, ni el otro cristiano es el punto de referencia. El punto de referencia es Jesucristo mismo. Y Jesucristo dijo, si ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y hacen bien porque lo soy, pero si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ciertamente les digo, ustedes los siervos no son superiores a mí, el Maestro. Y si el Maestro se humilló a lavarle los pies a ustedes los discípulos, ustedes también deben de hacer lo mismo. Dice, porque yo no les hablé, sino que les practiqué el lavamiento de los pies. Y como yo he hecho, vosotros hagan también los unos con los otros. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es el mundo el estándar, no son las leyes de la tierra el estándar, no es lo que el gobierno legalice o no legalice lo que el estándar, no lo es.
El estándar es Jesucristo mismo. Dice el verso 13, 18, dice, están ahí todavía, ¿verdad? Cenando, dice, voy a leer desde el 17, está diciendo, después de que le dice que no es mayor. Voy a leer el 16 para entenderse. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen, ¿verdad? Porque sabemos las cosas, pero dice, van a ser felices cuando ustedes las practiquen, cuando ustedes las hagan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice el Señor, ¿verdad? No hablo de todos ustedes. Dice, pero yo sé, yo conozco a los que escogí. ¿Y a quién decimos que escogió el Señor? Cuando Jesucristo cumplió 30 años, no se fue al templo, ¿verdad? Con los fariseos a decir, a ver, tú estás más gorrudo, a ti te toca mejor la trompeta cuando diezmas, tú, ¿verdad? Tienes cara de que toda la semana ayunaste, vente para acá conmigo. No, ¿verdad? No se fue con los más gorrudos. Yo digo los gorrudos porque en algunas religiones, ¿verdad? Se ponen unos gorrones bien grandes. Y no me refiero a muchas religiones, ¿verdad? El Islam, y hay muchísimas más que entre más grande esté el gorro, más grande es tu rango. Entonces, no fue lo que hizo el Señor, sino que el Señor se fue a la orilla del mar y encontró pescadores, ¿verdad? Gente común, y eso fue lo que escogió. Dice, yo sé a quiénes escogí. Y el Señor sabe a quién escogió. El Señor sabe a ti que te escogió. Él te conoce. Nosotros no lo podemos burlar. Los discípulos pensaron, ¿verdad? Cuando dijo que no todos estaban limpios, era porque ahí estaba un fulano, ¿verdad? Que se llamaba Judas el Iscariote, el que le iba a entregar. No fue Jesús en su soberanía el que lo escogió, porque Jesús no fue engañado por Judas. Jesús no dijo, híjole, ¿para qué escogí a Judas? De haber sabido. Pero los otros discípulos sí pudieron haber pensado eso, ¿verdad? Por eso se rascaban la cabeza y decían, pues, ¿quién de nosotros? ¿Quién? ¿Seré yo? Le empezaron a decir, ¿verdad? Porque Judas tenía un puesto de honra. Él traía la bolsa, ¿verdad? ¿A quién le puedes, imagínate, a quién le puedes confiar el dinero del grupo, sino a alguien a quien tú tienes plena confianza? A un pecador como Judas, a alguien que le iba a entregar. El Señor le dio un puesto de honra. ¿Sabes quién estaba cuando se practicaba la Pascua, ¿verdad? Era una mesa rectangular muy pequeña. En aquel tiempo, ¿verdad? La gente se recostaba y empezaba y comía, ¿verdad? Entonces, a la Pascua, a su mano derecha se cree que estaba Juan, ¿verdad? Era el invitado de honor, siempre agarraba la rectangular, ¿verdad? Vamos a suponer, este es un rectángulo, por aquí ya venían los sirvientes, de este lado quedaban los pies, y el que se sentaba aquí era el invitado de honor, que venía siendo Jesucristo. A la derecha estaba el siguiente invitado de honor, y a la izquierda estaba el siguiente invitado de honor. A mano derecha estaba Juan, y a mano izquierda estaba Judas, el Iscariote. Y Juan tenía un lugar de honor, pero Judas tenía también un lugar de honor. Y vamos a suponer que tú tienes un negocio, ¿verdad? El día de hoy, y te empieces bien en el negocio, ¿verdad? Y las finanzas y todo eso, y crece tu negocio a tal forma que tienes que delegar quién va a administrar tu dinero. No creo que se lo ibas a dar, ¿verdad? A una persona que apenas acabara de empezar. Hay matrimonios que ni siquiera tienen el dinero en común, imagínate. ¿Cuál fue la confianza o el honor que Jesucristo le dio a Judas? Era muy grande. Y miramos el carácter de Dios ahí, en Jesucristo. Miramos el carácter de Dios, que Él te conoce tal y como eres. Un pecador que has fallado una vez y que has fallado otra vez, y que has fallado muchas veces, y que en todo tu caminar con Cristo, quizás como Judas, en todo su caminar, mirando a los muertos resucitar, mirando
al manco caminar, mirando al ciego ver, ¿verdad? Con todas esas evidencias no aprendió a creer y amar a Jesucristo, y con todo eso el Señor lo puso en un lugar de honra. Y nosotros decimos, ¿cómo Dios me puede perdonar? ¿Cómo Dios me puede poner en ese lugar de honra si yo le he fallado tanto? Tengo 3 años caminando con el Señor y no he sabido apreciar ninguno de sus beneficios. Tengo 5 años de caminar con el Señor, tengo 10 años, tengo 20 años de caminar con el Señor y sigo siendo como un Judas que no ha aprendido a valorar las cosas que Dios ha hecho a mi alrededor. Y de aquí tenemos al Señor poniendo a Judas el último día en común en su vida de estar con los discípulos antes de ser arrestado, con Judas en un lugar de honra. Ese es el amor de tu Dios. Ese es el amor que Dios te tiene. Que no importa si has creído en todo este tiempo o no, que no importa si has pasado por alto sus milagros o no. Que Dios te ha escuchado, le hemos prometido muchas cosas y no cumplimos. Y al final del día, Él te tiene en un lugar de honra como tenía Judas. Y por eso dice Jesús, yo sé a quién es escogido. Yo los conozco. Yo sé quién es Judas. Y sé que me va a entregar. Pero mi benevolencia no ha cesado. Como dice al principio del capítulo 13, ¿verdad? Los amó hasta el fin. Hasta el último día que tú respires. Hasta cuando ya no hay vuelta atrás, el amor de Dios va a estar en tu vida. Los amó hasta el final. Eso es lo que estaba pasando en esa noche, ¿verdad? A Jesús no lo tomaron de sorpresa, la traición de Judas. Él sabía quién había escogido. Dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice, yo los escogí y escogí a uno que no iba a creer en mí y le di el más alto de los honores para que me conociera, para que conociera mi carácter. Dice, pero para que se cumpliera la escritura, porque Judas tenía un papel que ya había sido, ¿verdad?, ya había sido visto por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que era que él se iba a dejar engañar por el diablo. Y hay personas, ¿verdad?, que a veces nosotros no miramos por qué Dios permite el mal alrededor nuestro. ¿Por qué Jesús no dejó a Judas, ni siquiera de Galilea? Iscariote, ¿verdad?, que es hombre. Keriot es una región a 14 millas al sur de Hebrón. Por eso creen que Judas era de Hebrón, ¿verdad? Y el hombre de Hebrón, por eso decían, como él no es Galileo, es Judas el que es de Keriot. Es Judas el Iscariote, que también era un celote, una persona metida en la política, ¿verdad? Pero Jesús lo escogió. ¿Por qué no escogió otro Galileo? ¿Por qué no a alguien simple, a alguien fácil? ¿Por qué Dios a veces nos rodea con personas que son como Judas, que no piensan como nosotros, que no caminan como nosotros, sino que están a veces nada más como de tropiezo? ¿Y por qué Dios las permite? Porque hay un plan, siempre hay un plan. Dios utiliza el mal y lo torna en bien. Nosotros no sabemos cómo. No era causa de risa la muerte de Jesucristo. No era causa de risa que todos los discípulos se esparcieran después de su muerte y que dijeran todo lo que hicimos, todo lo que aprendimos para nada sirvió. Pero Dios permite a veces personas a nuestro alrededor que tienen el potencial de dañarnos. Pero Dios lo torna para bien y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Para que se cumpliera la escritura en el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es lo que dice. El hombre de mi paz, dice.
a quien yo le di paz, el que comía conmigo, el que era uno conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Qué quiere decir eso del calcañar? El calcañar es el talón, ¿verdad? Este lenguaje era común en aquel tiempo, ¿verdad? No había carros, te sorprenderás, pero no había carros en aquel entonces. Lo que había era caballos, y cuando los caballos pateaban, ¿verdad? Sabemos que una patada de un caballo es mortal, te puede matar. Otra cosa, ¿verdad? Cuando la gente, para deshacer algo, lo que hacía la gente cuando pisa, ¿verdad? Usaba el talón para deshacer. No sé si usted miró la película de la Pasión de Cristo, yo me acuerdo de esto cuando leo. Pasa la serpiente, ¿verdad? ¿Y qué usa Jesucristo para destruirlo? El talón, le deshace la cabeza, ¿verdad? Eso es despedazarlo, deshacerlo. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. A alguien que yo le di plena confianza, a alguien que yo le di un lugar honorable, me quiso desmenuzar, me quiso deshacer. Eso es lo que está diciendo de Judas. El que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar, para que se cumpliera. Así es de que Jesucristo lo sabía todo. El verso 19 dice: desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús les advirtió, ¿verdad?, que alguien le iba a entregar, dice, y se los aviso desde ahorita, ¿verdad?, para que cuando yo no esté no se desanimen, para que cuando me maten a mí, ustedes no digan, híjole, ya esto ya se acabó. Jesús quería que fueran fortalecidos y que se acordaran después de que Él faltara, de que Él les había advertido esto. Él no quería que se esparcieran porque era fácil, ¿verdad? Es decir, híjole, este Judas ya ni la hace, entregó al Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Hubieran dicho y se iban a desanimar. Se iba a terminar todo ahí. No sé si te has fijado, la prueba siempre trata de despojarte de todo lo que Dios te ha dado. Es fácil caminar con Dios cuando las cosas son color de rosa. Es fácil venir a la iglesia, es fácil cantar, es fácil hacer todo, pero cuando la prueba viene, ¿qué es lo que hace la prueba? Nos despoja de todo lo que Dios nos ha dado. Quiere quitarnos la fe. Quiere que caigamos. Cuando el enemigo viene y ataca, Él no viene a quitarte $2. Dice Juan 10, ¿verdad? Viene a robar, viene a matar y viene a destruirte, a borrar toda evidencia. No sé si te fijas en el odio de esta imagen, ¿verdad? Dice, el enemigo no viene, sino viene para robar lo que Dios ya te ha dado. Te lo quiere robar y después de que te roba, dijeras, ¿verdad? Un buen ladrón, ahí deja las cosas, ¿no? Te roba. ¿A qué lo mata? Ahí roba las cosas y que se vaya, ¿verdad? Pero un mal ladrón, del mal corazón, ¿sabes qué es lo que hace? Va a robar y cuando se puede ir, no se va, ¿verdad? Sino también te mata ahí. Ese es un mal ladrón, eso es ser malo, eso es ser demoníaco, ¿verdad? Porque no hay necesidad de matar. Pero dice, el ladrón ni siquiera es así, es peor. El ladrón no viene sino roba, después te mata y después destruye toda evidencia y lo hace eficazmente. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y no debemos de darle nosotros un motivo para que lo haga. ¿Sabes cuánto poder tiene el diablo? El que tú le quieras dar. Todo lo puso bajo tus pies. El Señor Jesucristo ya venció por ti y tú le perteneces a Él. No le perteneces a tu problema, no le perteneces a tus circunstancias, no le perteneces al gobierno, no le perteneces a nada. Nada te controla, le pertenece a Jesucristo. Y el diablo tiene ganas de robar, tiene ganas de matar y tiene ganas de destruir. Pero ¿sabes cuánto poder le dio Jesucristo al diablo sobre ti? El que tú le quieras dar. Por eso dice que ¿verdad? Puso a la iglesia, al diablo sobre los pies de la iglesia. Para que ninguna puerta, ¿verdad?, se abra en contra, para que ninguna legión pueda en contra del poder de la iglesia.
Porque la iglesia está en unidad con Cristo. La iglesia camina con Cristo y ha aprendido a caminar con Cristo no por lo que Dios le puede dar, sino porque han reconocido quién Cristo es en sus vidas, quién Dios es en sus vidas. Cuando viene la prueba, ¿verdad? Nos quiere despojar. ¿Y qué es lo que nos dice la prueba? ¿Sí vale la pena mi vida? ¿Sí vale la pena este caminar? ¿Vale la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Vale la pena seguir leyendo la Biblia? ¿Vale la pena seguir siendo cristiano? Quiere deshacerte. Porque el diablo es astuto y no llega, ¿verdad? Primero destruyéndote, después matándote y al último robándote. No llega así. Llega robándote primero. A veces ni lo puedes distinguir. Llega de una forma para engañarte, ¿verdad? Que todo está bien, todo va a estar bien. Pero no es cierto, no está bien. Nunca debes de dejarle al diablo la forma de que te destruya. Empieza la prueba y dice, ¿vale? ¿Sí valdrá la pena este caminar? ¿O será mejor hacer algo diferente de mi vida de aquí para adelante y decir, mejor aquí me rindo? Hay que llevar las cosas más despacio. Cuando el diablo empieza a poner en tu mente, ¿verdad?, que tienes un mejor porvenir lejos de Dios, es cuando te tienes que poner a orar y ayunar para que Dios te dé revelación. Cuando el diablo te diga que tienes un mejor porvenir allá afuera que escuchando la palabra de Dios, es cuando tienes que ponerte en pie de guerra y decir, no, este es el engaño del enemigo. Porque cuando menos acuerdes, vas a estar en una derrota, de que vas a pensar que no vas a poderte levantar, pero aún Dios va a estar ahí. Y aún estés en donde estés, en lo más profundo, de lo más profundo Dios te va a sacar. De la peor derrota, de ahí es donde Dios te va a sacar. Cuando pienses que ya no hay más lugar, cuando has sido derrotado, cuando te sientes vil, cuando te sientes despreciable, cuando no te sientes digno, de ese lugar de donde no te sientes digno, de ahí es de donde Dios te va a levantar y de donde Dios te puede levantar. Por eso, si hoy estás pasando por eso, no le des más poder al diablo. El diablo, el Señor ya lo puso bajo nuestros pies. Estamos rociados por su sangre preciosa. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos. Su sangre día y de noche está delante de la presencia de Dios, está pidiendo por ti, está intercediendo por tus pecados, está intercediendo por tus faltas, está intercediendo por tus flaquezas, está intercediendo por tu debilidad. Y que si viene el enemigo y dice estas cosas, ¿verdad? Le encanta venir y hacernos reevaluar las cosas, si estamos haciendo lo correcto o no, si vale la pena el caminar o si es mejor rendirnos. Los discípulos, ¿verdad? El Señor ya sabía. Los discípulos ya sabían que en cuanto Él faltara, iban a decir, ¿verdad? Ya sin el maestro, mejor aquí, hasta aquí le dimos, ¿verdad? Sin el maestro, ¿ya qué vamos a hacer los 12? ¿Quién nos va a predicar? ¿Quién va a levantar muertos? ¿Quién va a sanar enfermos? No tiene caso. ¿Ya para qué estamos aquí? Pero ¿qué les dijo el Señor? Manténganse juntos. Manténganse juntos, no se vayan cada quien por su lado. Manténganse juntos, es lo que tienen que hacer. Cuando no sentimos al maestro y cuando no vemos al maestro, es fácil irnos por nuestro propio rumbo. Nuestra mentalidad, Dios nos equipó, ¿verdad?, con una forma de sobrevivencia
Y nuestra mentalidad siempre va a apuntar a las mejores opciones, ¿verdad? Terrenales. Es fácil rendirse cuando no sentimos al Señor. Y Él lo sabe, por eso se los había advertido. Por eso estamos aquí hoy hablando estas cosas. Porque el Señor sabe que cuando no nos está hablando Él, somos débiles y somos flacos. No hay ninguno fuerte, yo no soy fuerte. Y no conozco a ninguno fuerte. El único fuerte que conozco se llama Jesucristo. Es el único fuerte que conozco. Le comentaba a una persona, ¿verdad? La otra semana, acerca de los mártires en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De los primeros creyentes. Cuando Jesucristo partió después de su resurrección, vino el Espíritu Santo y los primeros discípulos daban todo por el Evangelio. No les importaba su dinero, no les importaba sus posesiones, no les importaba su trabajo, no les importaba nada. Solamente estaban constantes en que el Señor ya viene, y yo tengo que hacer su obra, porque la trompeta va a sonar en cualquier momento y vámonos de aquí. No importa lo que Roma me quiera hacer. No importa si Roma me quiere echar al bote, no importa si Roma me quiere cortar la cabeza, yo voy a agradar a Dios. Y esa era la voluntad, ese era el empuje de la iglesia primitiva. Y cuando había este empuje, ¿verdad? El diablo no le gustaba y lo que empezó a hacer, empezó a martirizar a los creyentes para que dejaran de hablar de Jesucristo, ¿verdad? Agarraron a unos creyentes, según dice el libro de los mártires, ¿verdad? Y tenían esta, ¿cómo le podemos llamar? Un device, una forma de torturar a los cristianos, que eran dos ruedas y una mesa, ¿verdad? En la mesa los estiraban, les agarraban los pies y las manos, y después un guardia se ponía de un lado y otro, les empezaban a dar vueltas, a estirar para estirarlos y deslocar de todos los huesos, ¿verdad? Y así murieron muchos de nuestros hermanos, por no negar la fe. A veces nosotros, porque no nos hacen la mangoneada con chamoy, ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Y estas personas sí la tenían difícil. Empezaron a retirar a ese hombre, ¿verdad? Y dice que los guardias escucharon un crujir de huesos, ¿verdad? Porque lo estaban deslocando y dijeron, deja de hablar en ese nombre, deja de hablar en ese nombre, no vuelvas a mencionar a Jesucristo. Y tan fácil que es que hagas eso, que maldigas el nombre de Jesucristo y paramos el martirio. Y dice que le jalaron, ¿verdad? Dio un estirón y nomás tronó todo y dijo, paró y empezó a maldecir el nombre de Jesucristo, el cristiano. Y pararon aquellos los romanos, dijeron, ya ves que te costaba. Y dijeron dos de los guardias romanos que estaban ahí, hombre, ¿para qué haces esto? Lo peor ya lo habías pasado. En cuanto maldijo a Jesucristo, murió. Lo peor ya lo había pasado. Y los dos guardias que reclamaron que por qué había renunciado a Jesucristo, pasaron lo mismo. Los pusieron en el potro y los mataron ahí, porque fueron creyentes. Pero el que era cristiano maldijo a Jesucristo a la última hora. Y a veces sentimos que no aguantamos. A veces sentimos que nuestros huesos ya se van a deslocar. Pero ya no sabemos. Y a veces lo peor ya lo hemos pasado. No tuvo suficiente fe. No sabemos cuándo la salvación del Señor va a llegar. Dijo el Señor, desde ahora les digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Esa palabra yo soy es la palabra de deidad que Jesucristo utilizó en todo el libro de Juan. Yo soy la luz, ¿verdad? Yo soy la resurrección. Es el mismo yo soy del Antiguo Testamento.
Deidad significa naturaleza de Dios o igualdad a Dios. Para que crean que yo soy. Por eso les estoy diciendo esto. No hay otro camino. Él es. Cuando no sentimos que estamos caminando de la mano, ¿verdad? Que el diablo nos empieza a ofrecer, el mundo nos empieza a ofrecer otros caminos más facilitos, ¿verdad? Donde pensamos que va a haber descanso, pero en realidad no hay descanso. Sí nos gusta caminar de la mano del Señor y en el poder del Espíritu, pero cuando no le sentimos, cuando no lo vemos, solamente nos queda una cosa, y eso es creer en Él, creer en el yo soy. Cuando no le sentimos, cuando no sentimos que andamos de la mano, cuando nos sentimos viles y despreciados, cuando nada nos sale bien, cuando arrecia la guerra espiritual, porque déjame decirte que vas a recibir guerra espiritual. Todo en el mundo, hermanos, parece que está gobernado por gobiernos de aquí, pero no es. Son principados y potestades de maldad. Todo está gobernado por ellos. Nuestro enemigo no es el presidente, no es nadie, no es carne y sangre. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice social media, eso es lo que dice el mundo. Los de la izquierda son tus enemigos y los de la derecha son tus amigos. No es cierto. La Biblia dice que nuestro adversario es el diablo y que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra príncipes en las regiones celestes, dice, contra fortalezas. ¿Y cuál es nuestra arma? Dice nuestra oración: derriba poderes espirituales. El verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesucristo está haciendo una unidad entre Él y sus discípulos. Dice, el que los recibe a ustedes, está recibiendo a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe a Dios. Es una unidad. El que te recibe a ti ha recibido a Dios. Es por eso que nosotros somos la esposa del Cordero. Y dice Pablo, ¿verdad? Más adelante dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Estamos en unión, somos posesión de Jesús. Y dice, y el que los desecha a ustedes, no los desecha a ustedes. Me están desechando a mí. Esa es la unidad. Esa es la manifestación, ¿verdad?, de la unidad entre Jesús y el Padre y nosotros y el Señor. Cuando dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo, habla literalmente. ¿Sabes que Jesús no se va a parar en la main a evangelizar? Ni Jesús les va a decir a sus primos que vayan a la iglesia. Porque no está, pero nosotros estamos aquí. Cuando la gente no escucha, entonces ya depende de ellos, ¿verdad? Jesús no tiene otros pies aquí en la tierra, sino los tuyos. Jesús no tiene otra voz en el trabajo, en tu trabajo, sino la tuya. Jesús no tiene otras manos, sino las tuyas. Y están autorizadas desde los cielos. Esa voz, ese corazón, está autorizado desde el cielo para hacer sendas rectas. Esa voz tuya está autorizada desde el cielo para salvar a los que están perdidos. Esa voz tuya está autorizada desde el cielo para que ores por tu familia, por los de la iglesia, por los tuyos. Tenemos muchas cosas en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor, y a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de nuestras flaquezas, Señor, nos demuestras tu carácter y tu actitud, Señor, como a Judas.
sabiendo que Él te iba a entregar y le diste una posición de honor. Hasta el último día, Señor, que pudiste estar con Él, te manifestaste su amigo, Señor. A pesar de que Judas nunca te supo reconocer, Señor. A veces así estamos nosotros caminando contigo muchos años y a veces tenemos esa actitud de Judas, Señor, de no apreciar y de no valorar, y escuchamos la voz del enemigo, pensando que tenemos mejores ofertas en la mesa, Señor. Te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor, por aceptar otras ofertas que no son las que tú quieres en mi vida, Señor. Por aceptar otros tratos, Señor, que vienen del enemigo y pensar que voy a estar mejor, Señor. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos, Padre, los que hemos hecho estas cosas. Enséñanos a saber que tenemos todo en ti, Señor. Que todo lo tenemos en ti, Padre. Que tú eres más que suficiente, Señor, para nosotros. Y que desde ti en delante poseemos todas las cosas, Señor, y todo lo que es necesario para vivir. Gracias por tu gracia que nos inunda, Señor, y tu misericordia, Padre, porque no somos dignos. Y gracias por escoger a lo vil y lo menospreciado, Señor, y lo que el mundo desechó, Señor, y lo que no es sabio, y lo que no es fuerte, y lo que no es rico, Señor, y lo que no es noble. Gracias por escogernos, Padre. Gracias por escoger estas vasijas comunes, Señor, para llenarnos de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.